Bueno, cambiamos de tema, por supuesto, siempre mencionados, hay momentos donde esa distensión no es posible. ¿Por qué? Porque hay un reclamo importante de retenciones, aparentemente que le hicieron con el plus, con el bono que han recibido, y esas retenciones son indebidas. ¿De qué estamos hablando? Para ampliar, por supuesto, una de las denuncias que se realizó en este aspecto, estamos con Jerónimo Guerrero Iraola, que forma parte de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Está Rubén Giovannini, también, que forma parte de la Mesa Nacional de Jubilados. Hay mucho para hablar de los jubilados, pero sobre todo en esta cuestión de la denuncia de las retenciones. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué error hubo? ¿Y qué es lo que los jubilados y pensionados tienen que saber? Gracias por venir. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, desde la Defensoría recibimos el reclamo por parte de un intendente, Lucas Gui de Morón, quien nos informó que en el distrito había jubilados a quienes les retuvieron indebidamente el bono que dispuso el Poder Ejecutivo Nacional, y es por ello que Guido Lorenzino, el defensor del pueblo, decidió iniciar una investigación de oficio y emitir una recomendación tanto al ANSES como al Banco Central de la República Argentina para instar a que los organismos revisen esta situación y tomen cartas en el asunto. Afortunadamente hemos tenido respuesta por parte del ANSES en forma inmediata, y nos informaron que ya están trabajando sobre la cuestión, y al Banco Central de la República Argentina, lógicamente, porque ejerce la superintendencia sobre las entidades bancarias que retuvieron este bono, que vale la pena aclararlo en el artículo 7º del decreto 73 de 2019, que es el que instituye este bono, esta bonificación que se cobra en los meses de diciembre y de enero de 2020, prohíbe expresamente que se efectúen todo tipo de retenciones o descuentos. ¿Esto qué sería? Un caso, por ejemplo, de un jubilado que tomó un crédito y que le absorben parte de sus ingresos, le retienen parte de sus ingresos para costear, para pagar ese crédito, y en este caso, como vos recién marcabas, este ingreso está exento de ese tipo de retenciones, y por error, bueno, error o no, omisión, bueno, no sé, negligencia, avivada. No sé, avivada, decís. Por supuesto. Pero importante lo que cuentan, que si ahora ya al tanto los organismos nacionales de esta cuestión hagan una devolución, porque para un jubilado, por supuesto, es mucho dinero. Es que la idea, pienso yo, que la idea del gobierno era paliar un poquito la situación económica del jubilado que gana la mínima. De ahí claro, que tenía un tope, sí, la obtención del bono. 19.000, sí, de 19.000. Lo que quiere decir que lo que quería hacer el gobierno era favorecer al jubilado de la mínima para esa situación agobiante que tiene, le solucionará en parte el problema. Los bancos, para prestar plata, los corren a los jubilados porque sabían la situación económica de ellos, y a todo momento lo sientan y le dan créditos. Le dieron este bono y era lógico que no deberían haberlo descontado. Claro, pero claro, ellos, porque ellos cobraron con la cuota del sueldo, la cuota que les corresponde. Entonces ellos en el mes de diciembre estarían cobrando dos cuotas, una por el bono y otra por el sueldo que percibe el jubilado. No por el sueldo, sino por el haber del jubilado. Y el aguinaldo. Sí. Hay casos que hasta le han descontado desde el aguinaldo también. No, que es una parte representa un montón. Yo no creo que haya habido negligencia. Creo que ha habido en algunos bancos avivadas. ¿Cuántos jubilados y pensionados se vienen afectados? ¿Tienen una idea? A ver, nosotros no tenemos ningún caso puntual, sí nos hicimos eco de las denuncias públicas que salieron en distintos medios de comunicación y de este reclamo que nos efectuó un jefe distrital, vuelvo a repetirlo, Lucas Gui de Morón, quien nos informó que en su distrito estaban apareciendo este tipo de casos. Pero también nos resulta muy importante poner sobre aviso a la ciudadanía, porque en aquellos casos en los que le hayan retenido y no le devuelvan o les retengan sobre el próximo bono que se va a estar cobrando durante el mes de enero, es importante que efectúen el reclamo ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, porque nosotros tenemos las herramientas para poder encarar cada una de las demandas e intentar revertir esta situación. Bueno, importante entonces, porque a partir de esto, que no corresponde, muchos, me imagino que jubilados y pensionados no llevan a veces el control exhaustivo, y es importante informar de que lo hagan, y que en el caso de que encuentren alguna irregularidad, alguna retención indebida, hagan la denuncia. ¿En cuánto tiempo se puede llegar, debiera regularizarse? Vamos a estar monitoreando la situación. Esto fue, en el día de ayer salió la recomendación por parte de la Defensoría del Pueblo. La respuesta por parte de los organismos públicos del Estado Nacional fue inmediata, y la verdad que esto hay que también decirlo, pero lo que es importante que quede como definición es que sobre los bonos que
instituyó el Poder Ejecutivo Nacional mediante decreto 73/2019 de 5.000 pesos, tanto en diciembre como en enero, no se pueden practicar retenciones. Si aparece alguna retención en el recibo, esto tiene que ser informado porque es algo que se ha retenido en forma indebida y corresponde su devolución lo más rápido posible para que tampoco se deprecie ese monto. Otro de los temas concernientes a jubilados y pensionados tiene que ver con el PAMI. Hoy leí una nota en página 12, un PAMI arrasado, es lo que ha dejado Mauricio Macri. Nombramientos el último día de finalizada la asunción, nombramientos que dejan una dificultad grande, además en número importante para esta gestión. ¿Cómo está el PAMI hoy? Y ya en Santa Fe los jubilados están organizándose porque están en estado de alerta debido a la situación de que le van a quitar los remedios, no le van a entregar remedios. Creo que la situación del PAMI viene de hace mucho tiempo. Hay algo que complica todo esto, son que no se cumplen con las leyes y las normas que tiene cada organismo del Estado, que no son organismos del Estado, sino son organismos propios de los jubilados, como el PAMI y el ANSES. El PAMI, en su carta orgánica, dice que no puede estar intervenido más de 180 días. ¿Cuántos años hace que el PAMI no tiene la participación de sus dueños? Porque son los que ponen y cotizan desde que trabajan hasta que se jubilan, y siendo jubilados cotizan la obra social y no tienen participación alguna en el control y la conducción del PAMI. Ahora, eso parece un coto de caza, porque yo desde hace muchos años, no me refiero al gobierno de Mauricio Macri, hay que irse muy atrás, creo que desde los 90, sí, cuando empezaron las intervenciones del PAMI, producto de los desmanejos, bueno, no me quiero acordar de Víctor Alderete, Matilde Menéndez, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que no hubo desde las intervenciones del PAMI después fue la normalización con la consecuente integración por parte de quienes deberían estar, porque básicamente hay un reclamo, por ejemplo, yo lo tengo muy presente, histórico de la CGT, que dice: nosotros representamos a los trabajadores que cotizan y que el día de mañana van a tener atención por el PAMI. Las organizaciones de jubilados, que tienen, hay que decirlo también, una cierta organicidad menor que la de los sindicatos, también dicen: nosotros tenemos que tener voz y voto en esta conducción del PAMI. Y ahora con las nuevas autoridades, ¿han tenido oportunidad de charlar esto, a ver si finalmente va a haber una normalización del instituto? Todavía no, porque esto es reciente, pero pienso que tendría que haber una solución a este tema, como también con respecto al ANSES. Porque el ANSES, en la Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, dice: se crearán los organismos nacionales, provinciales, que vendría a ser el ANSES, que será administrado por los interesados con la participación del Estado. El Estado tiene una participación secundaria del tema. Entonces, si participara el jubilado del control de sus dineros, muchas cosas que se han hecho fuera de la ley no se podrían hacer. Sí, porque como por ejemplo lo que hizo Macri, sí, con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, algunos negocios que han hecho violando la ley 26425, que era la ley que decía que en su artículo 8 era pura y exclusivamente para el pago de jubilaciones y pensiones, ese dinero rescatados de la FJP. Sí, digo, porque a veces damos por sentado y nos parece hasta lógico asociar el PAMI y el ANSES como organismos públicos puros, cuando en realidad no tienen que ver con su constitución misma, tiene que ver con los aportes de los trabajadores y de los jubilados. Entonces, evidentemente está faltando esa pata de integración. No sé si desde la Defensoría en algún momento se ha trabajado en línea o les han planteado esta necesidad. Probablemente esto sea más un reclamo político que un reclamo en el orden de la Defensoría, pero está faltando evidentemente una voluntad política, también hay que decirlo, de varios gobiernos que digan: bueno, vamos a normalizarlo y vamos a entregárselo nuevamente a sus representantes. Nosotros monitoreamos todas estas situaciones e intervenimos cuando entendemos que aparecen casos que así lo ameritan, pero es importante también entender que la seguridad social, porque estamos hablando de seguridad social, es un derecho humano fundamental, como bien lo decía recién, está consagrado en la Constitución Nacional, y el Estado está obligado también a ejercerlo en términos de progresividad. Es decir, toda vez que haya alguna retracción en el ejercicio de los derechos, cada vez que se vulnere algún derecho, el Estado está incumpliendo una obligación, y por eso desde la Defensoría tenemos una mirada muy proactiva, y por supuesto que los organismos propios de la seguridad social, por el rol fundamental que cumplen en relación a proteger a las personas, por eso se habla de un sistema protectorio, en derecho se habla de un sistema tuitivo, esto no puede
desarticularse o desregularse, así que también ofrecer el ámbito de la Defensoría en esto de también ponerlo a disposición de la ciudadanía para todos los casos en los que aparezca alguna vulneración, algún déficit en la prestación, alguna prestación fantasma, alguna denuncia concreta. Nosotros tenemos los mecanismos para poder intervenir. Sí, siguiendo en esa línea, yo por supuesto concuerdo con esta idea del Estado que debe tutelar y debe proteger a los sectores más desprotegidos y debe estar muy presente. Yo sí, por lo menos soy de los que cree en la necesidad del Estado presente, pero también está esa tentación del Estado como ustedes no se saben representar, que déjennos a nosotros, déjennos a la política, que nos manejemos cuando están los aportes de los propios, de los más interesados que deberían ser quienes administren esa plata. Sí, pero sí, bueno, falta. Además, si usted me permite, le voy a poner un caso concreto. La obligación de las AFJP era invertir ese dinero para después pagar a los jubilados futuros. ¿Qué sucede? Compraban acciones, paquetes accionarios, invertían en cosas. Perdón, hace muy poco recordaba una publicidad de una FJP cuyo gerente general era Francisco Cabrera, que salía en la publicidad diciendo: usted deposite la plata en esta FJP. Ya creo que hasta se puede decir porque está no existe más, que era Máxima. Y Francisco Cabrera, bueno, era una de las referentes. Gerente general, decía: usted deposite acá que su seguro de retiro va a estar garantizado. Exacto. Bueno, ahí fueron los jubilados, ¿qué pasa ¿no? con Pobres. esto? Cuando se recupera, el señor Macri, la ley decía que no se podía enajenar, los fondos esos no se podían tocar sin las 2/3 partes del Congreso de la Nación. Entonces, en medianoche metieron con la estafa de la reparación histórica, que fue esa fotoestafa, metieron el tema de que con una mayoría simple se podía meter mano en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, a pesar que la ley decía lo contrario. Un decreto no anula una ley. Y, por ejemplo, si estaban los jubilados en la conducción del ANSES, claro, cuando el señor decidieron enajenar el paquete de Petrobras a 10 pesos con 90 la acción, y hoy esa acción está en 650 pesos. 2 años pasaron de eso. Yo creo que ningún jubilado hubiera admitido, estando en el directorio de ANSES, que esto se hiciera, porque eso, con un mínimo de conocimiento, se sabía que era una gran estafa en beneficio de unos pocos vivos que viven saqueando el ANSES en beneficio propio. Gracias por haber venido, muy amable. No, seguiremos, por supuesto, atendiendo estos temas importantes para los jubilados y pensionados. Cómo no, muchas gracias por invitarnos. Por favor.